Hola, buenas noches. Mi nombre es Darcy Cárdenas y en esta ocasión del MOOC interactivo os voy a hablar de los métodos de aprendizaje, no sin antes mencionaros lo del síndrome de Asperger, ¿vale? El síndrome de Asperger, su detención precoz es muy vital. El síndrome de Asperger está enfocado dentro de los trastornos espectro autistas, pero de una manera un poco más moderada, ¿vale? Para el diagnóstico precoz de síndrome de Asperger debemos tener en cuenta unas dificultades muy visibles que son 4 grandes áreas, ¿vale? Primero, las habilidades sociales. Comunican, que no interactúan, que no empiezan una relación por iniciativa propia, sino que y se encuentran con unas barreras comunicacionales muy importantes a la hora de interactuar con sus iguales, ¿vale? Por lo menos jugar no lo intentan. También esto se dificulta a que sus propios compañeros, por desconocimiento propio de la causa, los excluyan. Los discriminan indirectamente, no quiere decir que lo discriminan directamente, y ellos se autoexcluyen también. Por eso es muy importante que en este entorno los podamos orientar, y que estos nenes o estos niños que están compartiendo el mismo entorno social comprendan cuáles son sus dificultades y los puedan ayudar. Otra cosa más importante es que, carecen de las relaciones sociales. Luego, la comunicación. La comunicación para los Asperger es totalmente literal, ¿vale? Las bromas absurdas, los dobles sentidos. Lo que para nosotros es fácil de interpretar, ellos no lo saben canalizar. Un ejemplo de ser que yo diga, María, tienes pájaros en la cabeza, y no lo puedes hacer. Entonces María interpreta la manera conductual o del cerebro de que tiene pájaros en su cabeza. Incluso los imagina, los piensa que los tiene, porque en ese momento no tiene la suficiente capacidad de discernir entre una broma, un doble sentido, entonces se lo llama al extremo literal, ¿no? Por eso es que todo lo toman al pie de la letra. El lenguaje suele ser bastante alterado, es un lenguaje, pues eso, hablado, puede tener pues cambios en el tono de voz. Imaginaros que en este caso a mí me llama peculiarmente la atención porque son personas que tienen un lenguaje técnico difícil, incluso a veces son un poco sarcásticos, ¿no? Pero no porque lo hagan adrede, es que es su manera de comportarse, es su manera de transmitir el mensaje. Muchas veces, al no poder expresar bien sus emociones, no se pueden comunicar de una manera efectiva, y muchas veces tienden a tener conflictos por este tipo de comportamiento, que a mí me parece que debería trabajar bastante en esta fase, ¿no? En la fase de la interpretación y la comunicación. Bueno, mira, ellos son niños que pueden tener un lenguaje, pues eso, pedante y superficial. En realidad no están hablando de sus cosas, no suelen tener una conversación fluida ni lineal. Cuando quiero decir que no quieren tener una conversación fluida ni lineal, estoy indicando que ellos tienen sus preferencias, ¿no? Tienen sus temas preferentes. Por ejemplo, tú puedes interactuar con un tipo de persona de esta, y puede ser una persona que esté alrededor de nosotros, ser muy inteligente y estar en un buen puesto de trabajo, pero al momento de conversar con ellos te vas a dar cuenta que tienen preferencias. Por ejemplo, te pueden decir
toda la marca de coches, se pueden aprender las matrículas de los coches, pueden tener muchas habilidades en el área de las matemáticas y sobre todo pueden tener temas espaciales como es el tema de los dinosaurios y las naves espaciales. Eso es A ver, no es que sean unas personas que no tengan capacidad, son muy inteligentes. Lo que pasa es que no mantienen una conversación lineal, fluida, con los iguales o incluso contigo mismo, ¿no? Muchas veces utilizan otro tipo de métodos para poderse comunicar contigo, como es el móvil, o pueden incluso escribirte en un papel porque no saben expresarlo, ¿no? Cualquier cosa les produce un trastorno, les produce ansiedad y todo esto los disloca un poco. Cualquier tipo de cambio, por ejemplo las rutinas, vendrían siendo otra de las causas que ellos que les altera totalmente el comportamiento. Una rutina para ellos es algo muy lineal, muy sagrado, muy metódico, es repetitivo, y cuando tú rompes esa rutina, ellos automáticamente pues ese día la van a pasar mal, incluso pueden tener pues eso, una desmotivación, bajo autoestima, por no saber expresar sus sentimientos, ¿no? Por no saber decir lo que les pasa o lo que les sucede. Este tipo de cambio los trastorna, ¿no? Otra cosa importante que yo quería enfocar es cuáles son los pros y los contras, ¿vale? Como hemos hablado en principio, el síndrome de Asperger tiene como dificultades las barreras comunicacionales y las habilidades sociales, ¿no? Al tener una dificultad como esta, pues su detención precoz es muy importante. Sobre todo suele aparecer cuando estos niños tienen de 3 a 4 años, ¿no? Estamos hablando típicamente del Asperger, ¿no? Cualquier otro trastorno espectro autista dentro de la rama del autismo puede aparecer antes o posterior. A ello podemos añadirle que estas personas pueden tener pues, dificultades en la lectoescritura, déficit de atención y otro tipo de discapacidades o barreras que pueden ir juntas al trastorno espectro autista, ¿vale? Entonces, en los métodos de aprendizaje para todos los niños de autismo no es el mismo. Hay que trabajar dentro de ese mismo colectivo diferentes técnicas y métodos para poder llegar a ellos y hacerles la vida mucho más fácil y normalizada. La exclusión no es lo ideal, ¿no? Para estas personas, o integrarlos en un colegio especial. Siempre se opta porque las rutinas o porque sus estudios o porque su formación y desarrollo sean en un ámbito ordinario, normalizado, y que todo ese colectivo, tanto alumnado, profesorado, especialistas, papá, mamá, puedan intervenir en ese desarrollo, ¿no? Conductual o psicoconductual. Ahora ya en estos tiempos pues casi que toda la mayoría de los colegios, no estamos hablando de todos, pero algunos tienen pues aulas especializadas para los niños con TEA. Son cosas que se han ido logrando con el tiempo, pero que lo han ido realizando de una manera eficaz, ¿no? Porque se han conseguido por medio de reivindicaciones. Ya se puede decir que hoy en día el trastorno espectro autista no es el pequeño desconocido, ya es una realidad. Ya la gente cada vez se sensibiliza más sobre la causa y los niños empiezan a tener más conciencia acerca de esto, ¿no? Por si se encontrasen un compañerico o no. También puedes aprender mucho más si tienes un pariente cercano y lo vives. También es una manera, un aprendizaje, y lo puedes ir llevando poco a poco. ¿Por qué? Porque la detención precoz es muy importante para hacer la vida mucho más fácil. No digamos que el autismo tiene una salida o me voy a curar de esto.
No, esto se lleva para toda la vida porque es un trastorno, es un síndrome. Entonces lo que tenemos que darle a estas personas es mucho apoyo, sobre todo porque ellos se mueven por motivaciones y por no con ser etiquetado, ¿no? Sino que su situación sea normalizada. Si ves que, por ejemplo, unos signos muy importantes de aparición del síndrome de Asperger en tu hijo, ves, por ejemplo, que se manifiesta o que no tiene contacto directamente contacto ocular, que hablan de una manera repetitiva o extraña o superficial, pedante a veces se podría decir, es que vamos a ver, no se puede decir que estos niños son como listos, ¿no? A veces dice, ay, mi hijo es listo, pero bueno, tienes que ir observando una serie de características para que las puedas ir determinando y luego hacer una atención mucho más efectiva. Se puede empezar así, ¿vale? Insisto en que el diagnóstico precoz es muy importante. Porque en ese momento que se diagnostique podemos tener una intervención mucho más a tiempo y podemos ayudar a estas personas y tratar de vigilar, ¿no? Esto es una constancia para toda la vida, ¿no? Estas personas suelen tener mucha dependencia porque sus tareas ocupacionales no las suelen hacer solos, aunque pueden aprender a hacerlas. Hay muchos métodos para ellos, sobre todo la parte visual, como los pictogramas, ayudan bastante a que ellos puedan entender, ¿no?, el entorno, el medio. Si todas las personas nos sensibilizáramos de una manera consciente en todos los establecimientos y todo el entorno social pudiera ayudarnos de esta manera, un niño Asperger no tuviera un problema no se le hicieran las cosas tan grandes, ¿no?, como una bola. Irías al supermercado y por medio de pictograma ya sabrías lo que tenías que hacer, ¿no? Pero estamos hablando de muchos adelantos en el tiempo que pueden llegar. Ahora mismo nos tenemos que enfocar en lo que tenemos, ¿no?, que es en la psicopedagogía, la psicología conductual, las fundaciones, las asociaciones, las terapias ocupacionales, la orientación en el colegio, la psicopedagogía, etcétera. Todo esto ayuda a la formación y sobre todo los padres. Los padres tienen que tener una trascendencia muy importante en la vida de estos niños o de estas personas, ¿no? Pueden, ya te digo, pueden llegar a ser grandes personas y especialistas en un área de trabajo, ¿no? Pero siempre te vas a dar cuenta de que van a tener un tema específico y favorito. De ahí no salen, no van a tener una conversación fluida, porque lo que realmente a ellos les dificulta son las habilidades sociales. Yo con esto quiero decir sinceramente que hay que tener una voz, un llamamiento a todo esto, ¿no? Yo, por ejemplo, en este mod lo que más he hecho énfasis es en los métodos de información, los pictogramas, el tema de la comunicación. El tema de la comunicación, lo que a ellos más se les presenta como barrera. Yo veo que estos niños, estas personas, pues es un trabajo diario constante, de rutinas, de papeles, de incluso cuando el entorno está armónico, ellos están bien, ¿no? La resolución de un conflicto para ellos es muy difícil, entonces hay que ayudarlos mucho desde la parte psicológica. Bueno, lo he repetido un montón de veces, pero es así. Bueno, quiero terminar concluyendo de que sí podemos hacerlo y podemos lograrlo también. Yo creo que con este aprendizaje y en esta capacitación que hemos hecho a lo largo de 4 semanas, pues tampoco podemos salir muchos especialistas, ¿no? Pero sí que es verdad que nos ha dado una herramienta para poder continuar pues ayudando a este entorno, a estas personas, a estos colectivos, que para mí son personas que tienen derecho de una plena inclusión. De hecho, esto tiene que ser totalmente
tiene que haber una equidad, ¿no? Donde estemos todos unidos y mezclados, no tiene que haber una segregación o una discriminación o una exclusión, no tiene por qué, ¿no? Cuando realmente esto cada día se le está dando más visibilidad y se está intentando normalizar en todos los aspectos. Pues muchísimas gracias por acompañarme en este pequeño vídeo. Yo sé que os va a parecer bastante interesante y os puede servir de ayuda. Primero porque el método es muy importante. Tenemos que tener en cuenta los principios básicos y qué tenemos que aplicar y cómo lo debemos hacer. Muchas gracias.